Muy buenos días a todos, estimados amigos. Les saluda Juan Macay, director ejecutivo de la Asociación de Empresas del Área Económica Especial Panamá-Pacífico. Me acompaña Magali Regalado, miembro y presidenta de la Comisión de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial de la asociación. Y vamos a presentarles a ustedes el webinar de hoy, que es un webinar muy interesante, porque es algo que nos afecta a todos realmente, en el hecho de que es la parte económica de lo que estamos viviendo. Y pues, ¿qué más decirle que es un tema que nos interesa a nosotros? Nadie tiene una bolita de cristal, pero por eso hemos recurrido a expertos que nos vengan a hablar sobre qué podemos esperar para lo que queda del año 2021 y qué podemos esperar para el año 2022. Con esto en mente, Magali Regalado tiene primero unos mensajes previos y después presentamos al presentador Miguel Magallón. Claro que sí, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva versión de nuestra expoferia virtual de las empresas del área de Panamá Pacífico, donde varias empresas tienen muchos beneficios y promociones para nosotros. Así que queremos decirles que el Liceo Francés está presente en nuestro sitio web, por ahí les vamos a ir dejando los enlaces. Tienen muy buenas promociones para las familias y estudiantes que quieran iniciar su registro para este año. También empresas como Terpel tiene varias promociones en sus aceites y, bueno, ventas a nivel nacional. STT nos está ofreciendo 25% de descuento en servicios de reclutamiento para todas esas empresas que contraten sus servicios en línea esta semana. También el Centro de Cuidado de los Pies tiene el 25% de descuento esta semana para todos los visitantes. Así que vayan al sitio web después de este webinar, por supuesto, para que pongamos atención a este importante contenido y puedan aprovechar de estas promociones y descuentos que tenemos de nuestros proveedores. Así que pueden accesar al sitio web e ir y visitarles, chatear con los proveedores, hacerles preguntas, todo lo que quieran. Así que estamos a la orden, Juan. Muchas gracias. Sí, estábamos removiendo a una persona que estaba publicando groserías y vulgaridades, así que lastimosamente todavía tenemos eso. Entonces vamos a presentarles a nuestro orador de hoy, Miguel Magallón. Mike Magallón está trabajando en un doctorado en gerencia de la Universidad del Caribe, trabajando también en un doctorado en administración de empresas y finanzas en ULACIT. Tiene una maestría en educación superior de la Universidad Latina, una maestría en administración de empresas, finanzas y mercadeos de la Universidad Santa María la Antigua, y tiene una maestría en ingeniería económica de la Universidad Santa María igualmente. El primer título lo obtuvo en la Universidad de Texas en Austin y tiene un Bachelor of Arts en Economía. Sin más preámbulos, permítanos, para la Asociación de Empresas del Área Económica Panamá Pacífico es un privilegio tener a un economista de la talla de Miguel Magallón. Bienvenido, Mike. Buenos días. Gracias, Juan. Vamos a hacerles una presentación de las últimas cifras que tenemos hasta el día de ayer, que esto es lo que tenemos en el momento que el Instituto Nacional de Estadística y Censo nos ha proporcionado. Y además tenemos una data adicional de diferentes cosas que están pasando a nivel regional, que estamos tratando de comparar con Panamá en este momento. Así que vamos a tratar de hacer este webinar lo más sencillo posible para que todo el mundo entienda todas estas cifras económicas, qué significan y hacia dónde vamos con ellas, ¿no? Y vamos a empezar con la inflación. Y básicamente la primera gráfica lo que he tratado de compararles a ustedes es con la línea azul, es la que muestra
el índice de precios de Panamá, todavía no inflación, sino índice de precios de Panamá, a través de los últimos, ¿qué? Dos, 3 años, para que ustedes vean cómo el índice de precios se ha mantenido, el azul, la línea azul, miren cómo se ha mantenido. La línea naranja, que es la de alimentos, se ha mantenido también bastante igual. Eso tiene mucho que ver con el control de precios que inició el presidente Varela en el 2014. Aunque ustedes no lo crean, hay unas cifras bien interesantes del control de precios que normalmente siempre se ha dicho que el control de precios es malo, pero este tiene unas particularidades que no es que lo hicieron bueno, pero lo hicieron diferente. Y la última, la línea gris, es la línea del índice de precios al consumidor para el transporte. Y en el transporte, en la línea gris, el transporte está la gasolina, los precios de la gasolina, que esta es la que realmente domina este rubro. Porque todo lo demás está relacionado con el mismo. Y ven cómo los precios del combustible, los precios del rubro de transporte han variado radicalmente, es el que más se mueve, porque obviamente es el que menos controlamos aquí en Panamá. Así que, y como se pueden ver, cada vez que él baja, hay unas caídas muy, muy interesantes en el control en el índice de precios al consumidor de Panamá. Se notan, o sea, se notan muy poquito, pero se notan cada vez que hay una caída de los precios del transporte, inmediatamente los precios totales caen también por el peso que tiene el transporte en la inflación en nuestro país. Así que, y eso va a seguir pasando. Ok. ¿Por qué bajó la inflación durante la pandemia? Y es claro, desde que nos encerraron en marzo hasta, qué sé yo, julio, no hubo ningún movimiento, por ende, no había forma de que la inflación se moviera, o sea, que eso se iba a mover. Entonces, los precios se mantuvieron, las pocas cosas que habrían tampoco es que tenían precios altos, al contrario, tenían que vender de alguna manera para poder, así que los precios bajaron. Eso por un lado. Por el otro lado, realmente, que es la parte importante, la demanda cae. ¿Por qué? Porque aumenta el desempleo por un lado y los que pudieron seguir trabajando probablemente también recibieron menos ingresos. Así que eso era un doble efecto que íbamos teniendo por ahí. Ahora que ya salimos, ya en el 2021, ¿por qué los precios por qué está subiendo la inflación? Básicamente es un precio de rebote. Y sobre todo en el mes de marzo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el mes de marzo, porque ya en el mes de marzo, la inflación de marzo del 2020 ya se notaba que había bajado. Cuando los próximos meses que va a salir, abril, mayo, junio, van a ver que los precios de rebote va a haber un aumento significativo de la inflación por el precio de rebote. También hay más gente trabajando. ¿Cuánta más gente? Todavía no se sabe porque el INEC todavía no nos ha dado cifra. Podemos estimar algo, pero aún así yo me siento todavía ciegas porque solamente tenemos cifras de la gente que se ha salido ya de la suspensión de contrato y ha entrado a trabajar, pero no sabemos cuánta gente de esa que ha entrado a trabajar ha sido despedida 100%. Así que también tenemos un tema ahí, que estamos esperando las cifras de desempleo del mes de marzo, que todavía no salen, no sabemos si han hecho encuesta o no. Y lo otro es que los precios del combustible están repuntando, primero por la acción de Rusia y Arabia Saudita, que se ponen de acuerdo para la producción, y al ponerse de acuerdo con la producción, los precios empiezan a subir, por un lado. Por el otro lado, hay más gente en la calle, ya empieza el verano en Estados Unidos, ya empieza el verano de Europa, y lo más probable es que la gente, después de un encierro como este, lo más probable es que esta gente va a salir a pasear. Así que inmediatamente la demanda sobre el combustible sube, los precios van a subir inmediatamente, como siempre ha sucedido en los veranos. Y también pueden pasar cosas como lo que pasó con el Colonial Pipeline la semana pasada, que la hackearon, tuvieron que cortar, suspender el movimiento de este pipeline, y lo que hizo fue que
los precios en todo el noreste de los Estados Unidos subiera pero radicalmente y hubiera desabastecimiento. Fue un desastre lo que pasó. Llegó a la gasolina a estar en un momento dado, el galón de gasolina, creo que en Washington llegó a estar en un momento dado en ciertas gasolineras hasta en $10 el galón. Obviamente poca gente lo compraba, pero el que podía comprarlo, el que necesitaba moverse, lo iba a comprar. Obviamente ya eso va pasando, el Colonial Pipeline ya empezó a funcionar todavía no está al 100%, pero va camino para allá. Pero cosas como esta puede suceder. Acuérdense que ya va a empezar en el 1 de junio, empieza la temporada de huracanes, y eso también, cada vez que pasa un huracán por el Golfo de México, inmediatamente afecta las plataformas que sacan petróleo en ese lugar, e inmediatamente los precios suben. Así que yo espero un verano de Estados Unidos y de Europa, un verano bastante movido. Inmediatamente después puede que esto cambie. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos a ver los rubros, estos son los rubros que componen la inflación en Panamá, o el índice de precios al consumidor aquí en Panamá. Entonces, cada uno de ellos, como ven, se va moviendo de una manera diferente. Por ejemplo, ustedes dirán en vestimenta, que todo lo que es de vestido, ¿cómo se llama? Calzado, todo esto, fíjense, cómo bajó radicalmente los precios del 2014 al 2015 y se han mantenido bajitos. O sea, no hay cambios radicales en este rubro, al igual que el del servicio público, que lo ven bajando también. Sin embargo, en el de hoteles y restaurantes es el que va volando. Si lo ven más adelante. Y ahora si vemos la gráfica que les he preparado, miren que el rubro de hoteles y restaurantes, que es el verde, que es el que va acá arriba, este es el rubro que se mueve considerablemente. O sea, no hay forma de pararlo, no hay forma de bajarlo. Ahora es que va a bajar, obviamente, porque no hay demanda, y por eso que se flateó esa curva. Si no, esta curva estuviera volando por acá arriba. El otro rubro, pero ven el rubro de vestimenta, que es el amarillito este que está acá abajo, cómo se ha caído, y el rubro de bienes y servicios diversos, que es este que está aquí, que se está moviendo acá abajo. Así que generalmente ustedes van a ver que estos rubros se mueven aquí abajito, pero siempre va a haber uno que otro que se mueve hacia abajo, muy hacia abajo, u otros que se mueven muy hacia arriba. Así que esas son las cosas que vamos a ver. Miren, salud y educación, cómo se han comportado. ¿Ok? Así que esas son cosas que van a seguir sucediendo con o sin pandemia. Eso no es nada que me asuste. Ahorita mismo, ¿por qué la inflación estuvo bajita durante la pandemia? No había demanda. ¿Por qué ahora va a subir la inflación? Va a haber demanda, va a haber cambios radicales en los combustibles, y eso inmediatamente aflora la inflación no solo en Panamá, en todos los países. Ahora, fíjense, lo que les hice ahora fue tratar de ver cómo cambiaban los precios internacionales de la gasolina, que son esta curvita aquí azul. Perdón, este es el transporte local, perdón, la azul es el transporte local, cómo se mueve. Y miren cómo se mueve la inflación de los precios internacionales de la gasolina. ¿Ok? Miren lo que está pasando ahora, cómo se fue para arriba inmediatamente. Entonces, estas son cosas que te afectan inmediatamente, y esa curva, al irse para arriba, inmediatamente te afecta la curva local. Esto la gente no lo capta y no se entiende normalmente, porque hay que estar encima de esto, pero por eso que cambian los precios internacionales cambian, y aquí cambian también. ¿Okay? Aquí demora, y van a ver la demora en otra gráfica que tengo por ahí. Ahora, si vemos la inflación por rubros, ahora sí la vemos en porcentaje. ¿Okay? Y aquí sí la vemos un poquito más y la entendemos un poquito más, y vemos cómo el transporte, cómo se nota que ella siempre está subiendo. Ahora en el 18 bajó, en el 19 se mantuvo cosas, en el 20 bajó radicalmente, obviamente porque no había demanda a nivel mundial, y en Panamá tampoco. Y en el 21, en los 4 primeros meses, miren cómo ha subido inmediatamente. Y esta es la única que ha subido. Por ende, bueno, perdón, acá hay otra que ha subido, que es educación. ¿Ok? Este recorte del 6.3% fue debido a que cambiamos de educación presencial a virtual,
Y ahora que ya estamos en un híbrido, que la gente ya como que se acostumbró a la cosa, ya volvió, este es un precio de rebote. Por ejemplo, este es una inflación de rebote, ni más ni menos. Pero van a seguir viendo menos, van a haber decrecimientos en inflación durante este año todavía. Y yo calculo que cuando se estabilice la inflación, vamos a estar muy cerca de esta cifra que tenemos todavía. Esto va a subir un poquito más en los meses de pico, probablemente julio y agosto, y cuando lleguemos a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ella vuelve a estar por ahí, entre 1, 1.5, máximo 2. Yo no lo veo subiendo más de 2% bajo ninguna circunstancia. Y esto es lo que le venía diciendo acá, ¿no? Yo pienso también que los precios del combustible, de alguna manera u otra, se van a estabilizar para el final del año. ¿Okay? Esto no va a haber nada. Yo no pienso que esta confrontaciones entre Israel y el grupo Hamas en Palestina vaya a aflorar en otra guerra en el Golfo ni nada por el estilo, y no debe tocar los precios del combustible, eso que está pasando entre Israel y Palestina en este momento. Pero uno nunca sabe, o sea, yo le estoy diciendo cuál es lo que yo veo en este momento, de acuerdo a cómo están las cosas hasta este momento. Yo no creo tampoco que la demanda vaya a repuntar tanto que diga, oye, nos vamos a recuperar a tiempos del 2019. Difícil, pero sí nos vamos a recuperar. ¿Ok? Y lo que tendríamos que estar abogando nosotros es tratar de bajar el desempleo lo más posible, aun cuando yo no lo veo por debajo del 10%. Yo pienso que va a estar muy por encima del 10%, y ahora van a ver unos cálculos que he hecho que están burdos, pero están los cálculos. Tenemos que esperar las cifras de desempleo de marzo para poder ver exactamente cómo va a venir el desempleo para el final del año. Y todavía el turismo internacional no va a repuntar. Por ende, todavía no vamos a ver cambios radicales en hoteles y restaurantes, por ejemplo. Así que eso no lo vemos, y esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el PIB. Y ahora, si vemos la inflación total de Panamá, cómo se ha comportado, ¿ok? Fíjense estos picos. Esto es a diciembre nada más. Lo que hice fue tomar la referencia de diciembre de cada año, excepto la del 2021, que lo que tenemos aquí es los 4 primeros meses. Hasta el mes de abril tenemos inflación aquí. ¿Ok? Y por eso que ella ha repuntado. Y lo que hice fue tratar de comparar con esta gráfica de Estados Unidos, que esta gráfica de Estados Unidos sí está por cuartos, por trimestres, así que es un poquito diferente, se ve un poquito diferente, pero si ven, está igualita. ¿Okay? Ya ellos van por el 4%, ellos están sumamente asustados. 4% de inflación. Estados Unidos no tenía una inflación así tan alta en varios años. Mira, el último año fue 2012, más o menos, que casi llegó a 4%, y 2008, que esto fue la crisis internacional, cuando todos los mercados se fueron al diablo, al traste. Esto fue antes del crash, y este fue el resultado del crash del 2008. ¿Ok? Así que esto no es normal que esté sucediendo, pero ellos están un poquito asustados. Yo pienso que más que nada, yo sigo insistiendo que esta es una inflación causada por combustible. ¿Ok? Así que esto debe ¿cómo se llama? Normalizarse en los próximos meses. Esto no va a seguir sucediendo. ¿Ok? Así que esto hasta este momento tenemos aquí cómo vemos la inflación, cómo está la inflación en este momento, lo comparamos con lo que tenemos en Estados Unidos y cómo la pudiéramos ver para el final del año. Entonces ahora entremos en un poquito en los ingresos del Estado, que es otro tema súper caliente que está pasando, sobre todo por las últimas aseveraciones del ministro de Economía y Finanzas, donde dice que ya no pueden seguir gastando, que van a tener que seguir pidiendo prestados otros $6.000 millones, y eso son cosas que desde el año pasado, cuando ellos sacaron el presupuesto del 2021, que sacaron un presupuesto 3% mayor al del 2020, que ya era mayor al del 2019, en vez de decrecerlo, previendo que la pandemia no les iba a ofrecer a ellos los ingresos que ellos esperaban,
y que claramente se ve que van a ser como 40% menos, ellos crecieron el presupuesto adicionalmente. O sea, el presupuesto de 24.000 millones de dólares debió de haber sido máximo 20.000 millones de dólares. Y ahí tenés 4.000 millones de dólares que no debieras pedir prestado, porque eso es lo que vas a tener que pedir prestado si te mantienes con ese presupuesto. Y ahora tienen que encontrar la forma de cómo bajar ese presupuesto, a quién le van a cortar y todo esto. Pero fíjense lo que hicimos. Entonces, ahora lo que hicimos fue tratar de comparar hasta el mes de marzo, comparando marzo con marzo de todos estos años, cómo han evolucionado los ingresos del Estado por rubro hasta este momento. ¿Okay? Y aquí tenemos impuestos sobre la renta, aquí tenemos propiedad y patrimonio, y aquí tenemos seguro educativo, que son los impuestos directos que tiene el Estado panameño. Y como ven, ya ellos, de alguna manera u otra, el impuesto sobre la renta, sobre todo, había bajado en el 19 y el 18, obviamente básicamente porque ya veníamos decreciendo en el crecimiento del PIB en el 19 sobre el 18, y el 20 entonces nos cae la pandemia. Y en el impuesto sobre la renta recogimos 12% menos en ese año, que eso va a ser lo que se recoge del año anterior, ¿okay? Lo generado del año anterior, o sea, el 19. Pero fíjense lo interesante, que como tenemos 2 años de decrecimiento, fíjense lo que ha pasado ahora. Hasta el mes de marzo de este año, esto es inconcebible, porque yo no lo entiendo. ¿Por qué pasó? Tenemos 14% más con respecto al año pasado. Y la única respuesta que yo tengo es que esto es un rebote del año pasado. No tiene lógica, ojo, porque no puede haber, tú no puedes pagar impuestos sobre la renta si la gente no estuvo trabajando, si la gente no estuvo vendiendo nada. Eso no tiene lógica para el 20. Pero bueno, tiene que haber alguna forma de explicarlo. Estas son cifras preliminares, todavía no han salido más explicaciones al respecto, así que vamos a seguir poniéndole el ojo a esta, que esta es la que más, el impuesto que tiene casi el 80% del impuesto directo. ¿Okay? El de propiedad y patrimonio, ese sí no debe haber cambiado, así que eso no me preocupa tanto. Y el educativo sí tiene que ver una relación con lo que gana la persona natural, y fíjense que inmediatamente tú ves aquí la caída de 28%. Y esta es la caída específicamente del desempleo, porque esa es la gente que paga. La gente que está empleada y que está asalariada, esa es la gente que paga el seguro educativo, básicamente, y fíjense cómo cae, 28%, y esa es la caída de desempleo en el pico más alto que pudo haber estado en el mes de agosto, más o menos, que ese es el cálculo que yo tengo en mi mente del desempleo que hubo en ese momento. ¿Ok? Ahora, veamos los impuestos indirectos. Y en impuestos indirectos, aquí si la notas bien, miren el ITBMS. Clarito está la caída. De 219 en el año 20, los primeros 3 meses, a 111 en el año 2021. Ahora, esto cuando lo veamos 20 al mes de junio, por ejemplo, y lo comparemos con el mes de junio del 21, vamos a ver una caída más suave. Ese 49. ¿Por qué? Porque vamos a tener el 21 probablemente con más movimiento que lo que hubo en el segundo trimestre del 21 que lo que hubo en el segundo trimestre del 20. Así que este 49 pues va a ser lo peor. Yo no creo que vaya a seguir empeorando, así que él debe mejorar para que va a terminar en negativo, lo más probable. Yo no creo que se recupere. En importaciones, fíjense que ya veníamos cayendo en importaciones, 17 y 18%, pero ahora vamos a ver cómo las importaciones se están moviendo de vuelta. Así que este ingreso por impuesto de importación va a subir, se va a mejorar bastante. El impuesto selectivo al consumo, cayó 36%, tampoco se va a recuperar este año del todo, pero sí se va a recuperar, obviamente. Este va a ser el pico. Actos jurídicos no es nada, y seguros también, fíjense la caída, cuánta gente ha tenido que dejar de pagar seguros para que esto suceda, 34%, consono con prácticamente con del seguro educativo. Okay, aquí tienes un efecto de persona natural y personas jurídicas que dejaron de pagar sus primas de seguro, y por ende no hay los impuestos que eso genera. Y
En ingresos no tributarios tenemos la participación en compañías, en empresas que no son del Estado, pero que el Estado se quedó con un porcentaje grande. Aquí tenemos una caída del 28%, con la realidad del país. En tasas y derechos, y esto es básicamente Canal de Panamá, si vemos una pequeña subida. ¿Okay? Aquí todavía no ha entrado Canal de Panamá, así que por eso es que en los primeros 3 meses casi no hay nada. Es muy poco lo que entra, así que todavía al final del año vamos a ver cosas interesantes, pero no todavía. Así que estas son las dos más interesantes. Y si lo vemos juntos, fíjense, y aquí llega otro tema interesante, es que las caídas del 19 fue del 6.4, no había pandemia, pero sí había, era el resultado de todos estos años en que ha venido decreciendo el crecimiento del PIB, ¿ok? Por un lado. Pero fíjense la caída del 20, que sí fue pandemia, de 11%, y ella se debe recuperar, se está recuperando en el primer trimestre a una caída del 6.9% solamente. ¿Okay? Y si lo proyectamos basado en qué porcentaje se recoge en el primer trimestre versus el total, nosotros podemos proyectar que al final del 21, nosotros debemos, de este año 2021, nosotros vamos a recoger 15% más que el año pasado. ¿Okay? Que el año pasado recogimos 22% menos. Que miren que es prácticamente igual a cómo terminó el PIB, que el PIB terminó en menos 18% y este terminó en menos 22%. Yo tengo el PIB de Panamá terminando en 10%, 10.1%, esa es mi proyección, mientras que el proyectado de los ingresos lo tengo en 15% en este momento. Así que el problema no es ¿cómo se llama? De que estemos creciendo acá, sino de que ya veníamos en caída todos estos años anteriores. Entonces ahora viene un rebote, pero el rebote no es suficiente para recuperar lo que nosotros necesitamos. Fíjense que nosotros llegamos a estar en el 18 en 8.7 millones, 8.700 millones de dólares, y miren cómo vamos a terminar en 7.300, que son 1.500 millones menos en recolección de impuestos. Así que sí es una gran diferencia, muy, muy grande. Ahora, entremos un poquito en desempleo para ver cómo está esto del desempleo que todavía no tenemos cifras, y esto es lo que nos preocupa. Y yo lo que he tratado es de proyectar estas cifras de agosto, son las de septiembre realmente. Puse agosto porque eso es lo normal que debe salir hay 2 mediciones, una en marzo y una en agosto, pero esta es de septiembre. Esta fue la que hicieron en septiembre. Y esta es la que yo estoy más o menos proyectando para el mes de marzo, basado en 140,000 personas que debieron haber entrado a trabajar nuevamente. ¿Ok? Aquí están los 420, todas las personas que estaban desempleadas en agosto. Acá los 140,000 personas de vuelta, que te bajan del desempleo de 19.6 a 12.2%. ¿Ok? Lo cual puede ser. Ahora, yo creo que esto va a ser más 15 que 12.2%. O sea que aquí pueden haber alrededor de unas 25,000 personas más desempleados. O sea, debemos estar como en 305,000 más o menos. Y eso es lo que debe hacer. Lo que nosotros tenemos que empujar es que ese 305,000 baje lo más cerca a 200,000 posible, que es lo que necesitamos. ¿Ok? Y eso es repetitivo, porque no puedo seguir hablando del desempleo porque esto es proyectado, y esto no debiera ser proyectado porque esto es bien difícil de proyectar. O sea, no se crean, no tenemos tanta información como para proyectar. Yo me metí a todos lados a tratar de buscar información adicional para poder decir, oye, pero no hay. O sea, esto es mi best guess posible en este momento. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de mostrarles a ustedes cómo está el primer trimestre del 21 versus el primer trimestre del año 20 en los diferentes, en los sectores más importantes de la economía, empezando por el transporte, que incluye el Canal de Panamá. Y aquí vemos cosas interesantes. Fíjense que en tránsitos, a pesar de que hemos caído un 8.3%,
¿ok? Y este es el cambio de Panamax a Neopanamax. ¿Okay? Acuérdense que la ampliación del canal lo que hizo fue que nos trajo este negocio nuevo, que es Neopanamax, los barcos más grandes, y los Panamax lo que están pasando es que se están dejando de construir, ya los están dejando al margen del comercio internacional y están dejando de pasar por el canal. O sea que nosotros hicimos este cambio justo a tiempo. Pero por otro lado, sí vemos cómo los peajes suben. Y básicamente suben, lo van a ver aquí, porque nos subieron casi un 20% los peajes de los Neopanamax. ¿Okay? Cada vez que pasa un Neopanamax por Panamá, su promedio de peaje por tránsito es de $454,000 versus un Panamax que te da un peaje de $125,000 cuando mucho. Así que ven la diferencia. Para un Neopanamax son tres Panamax. Punto. Y esa es la cifra que estás buscando. Miren cómo bajaron 400 tránsitos aquí, mientras que acá subieron casi 100 tránsitos. Así que estas son cosas que van a seguir pasando. Esto va a seguir bajando. ¿Hasta cuándo van a haber Panamax en Panamá? ¿Quién sabe? Todavía no está claro. No está claro. Pero sí va a suceder. Probablemente la esclusa original va a quedar obsoleta en algún momento dado. Pero todavía no se sabe. Mientras tanto, te sigue generando ingresos. Eso por el lado del canal. Si vemos también los corredores, aquí sí vemos cambios radicales, como en el trimestre pasaron 27,000 carros, 27 millones de carros, ¿no? Mientras que en el 21 pasan 20.6 millones de carros. Hay una diferencia de 23% y también existe una diferencia en los peajes de 37 millones a 29 millones de un trimestre para otro, y aquí el cambio fue de 20% del decrecimiento. En el movimiento de metro y Metrobús también vemos cambios radicales de 46, casi 50%. ¿Okay? Ya eso debe ir mejorando, porque ya se nota que hay. Pero las buenas noticias, que es donde hay más billetes, es que la carga en toneladas métricas subió casi un 3% de un trimestre para otro, ¿ok? Mientras que los TEUs, o sea, la cantidad, esa es la cantidad, entre comillas, la cantidad de contenedores que pasan por los puertos, también subió casi un 8%. Y estas son excelentes noticias para el país también. O sea que será uno de los pocos sectores de la economía que se van a mover muy bien en el PIB y va a tener un crecimiento. No va a tener decrecimiento, sino crecimiento. Así que ese es el sector transporte. El sector construcción, ahí sí no tenemos ninguna noticia buena. Tanto los permisos de construcción en millones de dólares han bajado casi un 50%. El concreto ha bajado un 25%, pero el cemento gris está subiendo un 12%. Este es incongruente, pero por ahí va. Por ahí va. Sí se han reactivado ciertas construcciones, pero el sector está bien debilitado. Yo no veo este sector mejorando todavía al final, a lo mejor el otro año, pero sí ven un cambio radical en el monto de las construcciones. O sea, cada vez la oferta que estamos viendo en el mercado ha cambiado de apartamentos arriba de 250,000, ha cambiado, eso ya no se está ofreciendo, muy poco se está ofreciendo, a lo mejor 1 o 2 proyectos en este momento, y lo que se está ofreciendo en el mercado son apartamentos de menos de 180,000. Y eso es lo que va a mover la construcción en el país. Todo lo que sea por debajo de 180,000 en apartamentos y probablemente en casas, 120,000 para abajo, eso se va a mover muy bien para el otro año, y eso es lo que pudiera hacer que el sector construcción se agarre fuerza. ¿Okay? Pero este año no. Este año él va a seguir en decrecimiento. Yo no lo veo mejorando radicalmente. Ese es un tema que demora un poquito más de tiempo, así que vamos a ver qué pasa. Por el otro lado, en la intermediación financiera, donde tenemos banco, el mercado de valores y seguros, fíjense, en los bancos
los bancos han aumentado en activos un 6.3%. Obviamente no prestaron, porque no había quien prestarle. Al contrario, su cartera baja un 4%. Pero los depósitos, fíjense cómo aumentan un 12%. Obviamente la gente no sacó la plata del banco para nada, no lo utilizaba para nada y creció. Pero el patrimonio, aquí hay que hacer un cosa, por medio de las reservas sí bajó un 3%. Y creo que todavía va a bajar mucho más. ¿Okay? Porque las reservas han cambiado. Y la liquidez, obviamente, al no prestar y al aumentar los depósitos, la liquidez cambia radicalmente y crece bastante. En el caso del el mercado de valores, aunque ustedes no lo crean, fíjense, las emisiones que se hicieron están un 6% arriba del año pasado. Aquí también hay reestructuraciones y todo esto, pero esto es una buena noticia porque el mercado está dinámico y se mueve y todas estas cosas. Y acuérdense que el año pasado, el primer trimestre, recordemos que el primer trimestre no había pandemia, ojo, así que esta cifra es muy buena. Así que la de rebote que va a ser los siguientes tres trimestres, vamos a ver cifras un poquito mejores que estas. Pero todavía no hay revitalización de los seguros. Las primas bajan un 1.5%, ahora no bajaron tanto, pero probablemente el rebote lo vamos a ver en los últimos 3 trimestres. ¿Okay? En este trimestre no. Con todo y eso, yo me siento optimista que este sector pareciera que va a tener un incremento en el PIB. ¿Okay? Ya tenemos el segundo sector que puede crecer. El sector de construcción definitivamente no va a crecer, va a estar bien deprimido. Nos vamos al cuarto sector, que este es otro que tampoco veo creciendo, que aquí es donde están todas el tipo de ventas y todas las cosas. Y a mí lo que más me preocupa es el ITBMS. Fíjense cómo ha caído, yo no lo veo recuperándose. Probablemente va a recuperarse en los últimos 3 trimestres, pero va a seguir siendo negativo. Así que a menos que pase algo sustancial en el mercado, que la demanda crezca y que la gente se vuelva loca comprando, el sector comercio no va a decrecer como decreció en el 2020, pero tampoco es que va a crecer tanto. ¿Okay? Ese es estamos empatados entre los 5 grandes y vamos a ver si el último de manufactura, que también muestra una serie de números ambiguos, pudiera recuperarse en este año, y pareciera que sí, porque esta cifra de nuevo, esta cifra del primer trimestre del 21 son con pandemia, mientras que la del primer trimestre del 20 no son con pandemia. No tenemos cifras en azúcar, por eso se las muestro solamente y no las comparo con nada, porque no hay cifras de azúcar desde hace ya varios meses, producción de azúcar, pero las otras producciones ven cómo se están moviendo. ¿Okay? Yo creo que para el final del año, manufactura puede estar en positivo. Va a tener un crecimiento positivo. Interesante. Ahora, ¿cómo vamos a terminar el 21? Y voy a empezar porque en economía uno tiene que comparar para ver qué es lo que saca cada uno. The Economist, que es el que todo el mundo está hablando ahora, nos acaba de hacer un upgrade porque ellos no nos tenían en 11%. Nos tienen creciendo un 11%. El MEF dice que 9%. Moody's dice que de 8 a 10%. El FMI el 9.9%, el Banco Mundial en 12%. CEPAL 5.5%, pero creo que CEPAL va a corregir, si es que no ha corregido ya. La región, toda esta gente la tiene entre 3.5 al 5%, ¿ok? Y mi proyección desde el año pasado, que yo empecé a tirar mis números, fue de 10.1%. Ahora estoy esperando los resultados del primer trimestre para ver si voy a reevaluar mi crecimiento, porque pareciera todos los indicios, digo indicios para no decir las investigaciones, porque no hay cifra todavía, los indicios indican que esto puede ser un poquito más arriba. ¿Okay? Así que vamos a ver cuándo nos dan las cifras reales, porque estas son preliminares y no te da toda la pantalla de cómo va a terminar todo. ¿Ok? Si me pongo a ver los crecimientos del primer trimestre de todos estos años, fíjense, miren cómo yo tengo, esta es mi proyección para el primer trimestre del 2021 en estos 5 mismos sectores de la economía que son los que más se mueven.
Lo interesante aquí, fíjense cómo ha variado. Este top 5 antes era el 67, 68. En el 20 él baja al 65 y en el 21, en el primer trimestre, lo tengo en 61%. De repente lo he castigado muchísimo. O sea que si esto mejora y pudiéramos tener aquí un PIB del primer trimestre del 21 más cerca de 10.000 millones que de 9.000, nosotros pudiéramos tener una terminación del 21 mucho mejor de la que yo tengo proyectada. Porque esto es lo que va a hacer la base para lo que va a pasar el resto del año. Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta. No quiero sonar sobreoptimista, pero es que los números te indican eso. O sea, no hay otra. Obviamente, este sector de intermediación financiera puede darnos buenas sorpresas. El de transporte puede darnos buenas sorpresas. Este de comercio no lo veo que no dé ninguna sorpresa. Y el de construcción tampoco. ¿Okay? Así que estas dos cifras siento que están bien, pero estas tres cifras que están aquí nos pueden dar muchísimo mejor de la que las tengo. Ya veremos. Entonces, y ahora para ya ir hablándoles ya a nivel internacional y sobre todo de la región, porque lo que estaba pasando, este año nosotros tenemos toda una serie de elecciones que están pasando, pero estas elecciones tienen un sabor mucho más difícil que los sabores que hemos tenido anteriormente, porque siempre la derecha y la izquierda se han confrontado y la derecha generalmente ha ganado, pero este año la cosa se está poniendo difícil a pesar de que ya el doctor Lasso ganó en Ecuador, le ganó al candidato de Correa que tenía, y el doctor Lasso parece que va a llevar a Ecuador a mejores rumbos, y eso está apostando todo el mundo a nivel internacional, así que Ecuador pareciera que pudiera tener un futuro interesante. En Perú ahora tenemos la pelea entre Keiko Fujimori y el izquierdista, que era un total desconocido, Pedro Castillo, que en este momento se encuentra en un empate técnico. Todavía hay mucha gente, pero el empate técnico tampoco es que es cosa, porque están como en 32 y 32 cada uno. Así que tenemos 64% y hay un 36% que no sabe qué va a hacer. Yo espero que entre el peor de los males en Perú, vote por Keiko, porque si entra Pedro Castillo, definitivamente a Perú no le va a ir bien desde el punto de vista económico, definitivamente. En Chile, la cosa ahora se complicó mucho más. ¿Por qué? Porque el caso Chile se metió en un proceso de nueva constitución donde acaban de elegir, creo que eran 150 diputados para la constitución, y solamente un tercio, menos de un tercio, salieron de los partidos políticos actuales. ¿Ok? Y en los otros 2 tercios son todos independientes y hay un par de comunistas que se metieron en la colada esta señora que estaba liderizando, porque digo, esta cifra de la semana antepasada creo que era, que estaba liderizando las encuestas, Pamela Giles, es una diputada de un partido que se llama Humanista, no metió casi ningún diputado a la constituyente. Así que eso va a decir muchas cosas. Y obviamente ni Jadwe, creo que Lavín sí metió un poquitito de gente, así que este panorama puede cambiar radicalmente en Chile. Así que vamos a ver, Chile es todavía una incógnita de lo que pudiera pasar. Ahora, de nuevo, esto lo que hace, desde el punto de vista económico, de nuevo, esto hace que los mercados se asusten, ¿okay? Cuando pasan estas cosas. Y un mercado asustado hace que no haya inversiones internacionales. Y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. En Honduras, ahí sí tenemos otro problemón. Yo no veo a Honduras arreglándose en el futuro desde el punto de vista económico. De nuevo, hay un señor que se llama Fura, que es parte del gobierno.
un señor que se llama Rosenthal, que tiene una acusación de lavado de dinero, y está la esposa del expresidente Zelaya, que también está metida en cosas. Entonces ahí tú no sabes a quién vas a escoger porque todos son malos. Ahí sí, ahí no hay caso. En el caso de Nicaragua tenemos Ortega, que sigue, Ortega o la mujer, porque todavía no se sabe quién de los dos va a correr, y el problema es que no tiene oposición, porque la oposición está totalmente dispersa hasta este momento. No hay nada del otro caso. En Colombia, fuera de, y ya estos son del 2022, pero que están cerca también, porque, y de nuevo, este es como la región se está, políticamente, se está componiendo para entonces ver cómo eso nos atañe desde el punto de vista económico. Y en Colombia, actualmente creo que una de las últimas encuestas mostraban a Petro, que es el candidato de la izquierda, con un 38%, y más nadie, todos los otros 4 estaban muy regados. Así que Petro sigue. Y el problema en Colombia va mucho más allá de una elección. Ya es un tema estructural. Yo no sé qué es lo que está pasando realmente, porque ese cuento del cambio en la política fiscal no necesariamente es todo el tema que estaba pasando allá. Así que ahí hay un tema que obviamente a nosotros nos pega, porque Colombia es uno de nuestros partners a nivel de comercio, y a nosotros no nos interesa que Colombia se resfríe bajo ninguna circunstancia, ni tampoco Costa Rica. Así que a nosotros sí nos pega lo que pasa en Colombia y en Costa Rica. Y en el caso de Brasil, ahora que aceptaron que Lula podía correr para presidente, ahora Bolsonaro, que todavía no se ha decidido 100% su candidatura para la reelección, ahora pudiéramos estar ante una ¿cómo se llama? Un escenario donde Lula pudiera ser de nuevo presidente. Así que, de nuevo, Brasil en temas que van a hacer. Entonces, la región está complicada desde el punto de vista político y obviamente desde el punto de vista económico. Y estos son temas súper interesantes. ¿Qué es lo que no puede hacer eso? Yo pienso que Ecuador va a progresar rápidamente, va a ganar más de lo que ganó con el anterior presidente. Perú y Colombia pudieran cambiar de status quo si gana la izquierda, y entonces eso va a llevar a que las inversiones y su economía cambien radicalmente para peor. Yo no sé qué es mejor, si Bolsonaro o Lula para Brasil, así que pienso que pudiera ser más de lo mismo desde el punto de vista económico. De nuevo, Honduras no lo veo mejorando. Van a seguir saliendo gente de Honduras para Estados Unidos, y esa es una parte que Estados Unidos tiene que controlar, porque eso se le está llenando su frontera sur de gente huyendo de estos países con problemas, el triángulo del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, y eso no le conviene a Estados Unidos. Chile todavía la incertidumbre por la constituyente, que luego entonces vamos a ver, dependiendo de lo que pasa en la constituyente, pienso yo que va a pasar lo que se decida mejor quién pudiera ser el presidente de Nicaragua, y el presidente de Chile, y Nicaragua va a seguir su mismo camino, los mismos problemas, en fin, todo esto. Entonces, este es el panorama que tenemos ahorita mismo, político y económico en Latinoamérica, que realmente preocupa. Porque todo esto nos pega a nosotros de alguna manera u otra, porque esta es la región donde donde nosotros estamos, ¿no? Así que la política tiene mucho que ver con la economía en estos. Y lo último, antes ya de abrir para preguntas y respuestas, la OCDE le acaba de mandar a Costa Rica una serie de recomendaciones a hacer, porque Costa Rica está enredado, pues. Entonces, la OCDE, ellos pensando en meterse en la OCDE, y fíjense, la OCDE les ha mandado una serie de recomendaciones, y digo recomendaciones entre comillas, porque yo pienso que sí los están forzando a hacer más de 4 cosas, que se le puede complicar al gobierno de Costa Rica si hacen casi todas las que le están diciendo. Hay unas cosas que sí se pueden hacer, pero hay otras que les va a costar a Costa Rica hacerlas, sobre todo desde el punto de vista
de la población. Acuérdense que la población, un gobernante puede tener las mejores intenciones y puede pensar bien para cosas, pero otra cosa es lo que piense el resto de la población. Así que ese es un tema que acaba de salir. Vamos a ver cómo Costa Rica lo va a manejar. Y así que eso queda en el tapete. ¿Ok? Juan. Efectivamente, muchas gracias, Miguel. Nos hicieron unos comentarios de que muy bueno el webinar, que este tipo de webinar deberíamos tenerlo recurrente, más a menudo, dice, de cada 2 meses, para que las empresas tuvieran una mejor base para tomar decisiones en muchas ocasiones. Entonces exhortamos a las personas que están en el webinar ahora mismo para que nos formulen las preguntas que pudieran tener para Mike Magallón. Teníamos una pregunta, Mike, que dice, si tuviéramos que comparar a Panamá con nuestros vecinos, las instituciones internacionales le pidieron a Costa Rica una reforma tributaria, la gente se tiró a la calle en contra, tuvieron que echarla para atrás. Los organismos internacionales le pidieron una reforma tributaria a Colombia. La gente se tiró a la calle, sigue en la calle, y han usado pues eso como otras excusas para otras cosas, pero el hecho fue de que ya retiraron la reforma tributaria en Colombia, al menos parcialmente. ¿Cómo se ve Panamá o cómo ve usted a Panamá en ese espejo, nos dicen? Bueno, es que las instituciones internacionales siempre van a tratar de que los países hagan lo que ellas quieren. ¿Okay? Panamá se había salvado durante ya varios años de que se trataran de meter acá, pero con los últimos temas que ha tenido el gobierno y sobre todo por tratar de salir al mercado a buscar más plata, y lo que acaba de decir el ministro, creo que ayer o antes de ayer el FMI trató de decir, no me acuerdo quién fue realmente, que era lo que teníamos que hacer, incluyendo que teníamos que tocar nuestra política fiscal. Yo no he visto, no he tenido chance, porque como estaba concentrado tratando de ver estas cifras bien, no he tenido chance de ver exactamente qué le ha contestado el MEF al FMI en ese momento, pero yo tenía rato que no veía que el FMI se metiera con nuestro país. ¿Tiene o no tiene razón? Yo pienso que no tiene razón en este momento. Panamá tiene primero que cortar mucha grasa que tiene en todo su presupuesto, en todos sus gastos, antes de necesitar cambiar nuestros impuestos. Así que yo en este momento yo no lo veo factible bajo ninguna circunstancia. Hay que hacer muchas cosas antes de hacer eso. Gracias. Tenemos otra pregunta que dice, bajo este contexto económico y social en Panamá, ¿cómo ve las acciones que debe tomar el gobierno para las listas grises y los compromisos adquiridos con OCDE, por ejemplo? Ese es aquí hay dos vertientes entre los que creen que hay que hacerle caso a la OCDE y que no es un organismo en el cual nosotros debemos hacerle caso per se, y los que piensan que hay que hacerle caso a la OCDE. Y esto es y esto es probablemente una decisión de país. Si te pones a ver, un extremo sería, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos de las sociedades anónimas. Vamos a olvidarnos de este tema de la sociedad total, de que ha bajado tanto, de que las sociedades anónimas que se están haciendo en Panamá son poquísimas y son probablemente la inmensa mayoría son panameñas realmente, 100% panameñas. Y nos quitamos ese problema encima de la OCDE, ¿no? Esa pudiera ser bueno, le va a dar un faracho a un montón de abogados, pero esa pudiera ser una opción. O ¿sabe qué? O nos enfrentamos a la OCDE. El problema de enfrentarse a la OCDE y a todos los países que están detrás de la OCDE es que vamos a quedar como una isla, porque no vamos a tener gente que nos apoye como bancos corresponsales, que eso fue lo primero que nos cortaron hace un par de años atrás al respecto. Entonces, hay que agarrar eso. Ahora, si vemos Bermuda, Bahamas y todo eso, lamentablemente ahora estos
estos países quedaron al margen de la OCDE como tal. ¿Por qué? Porque Inglaterra, al salirse de la Unión Europea, Inglaterra queda en otra posición. Fíjate que cuando ves listas negras, ahora las listas gris o de la Unión Europea, metieron un par de territorios que antes eran parte, que son parte del protectorado inglés. Entonces, me gustaría ver un poquito más de cerca qué es lo que va a pasar con estos paisitos, con estos territorios, antes de tomar una decisión. Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Que si o sea, por ejemplo, si el país ya se dijo, oye, vamos a hacer este listado de beneficiarios finales, la cosa, si ya le dijiste, ya termina de hacerlo, o sea, ya no te metas en más problemas. El problema de hacerlo o no hacerlo es que lo hace y la próxima vez, de nuevo, la OCDE viene y nos pide otra cosa. O sea, esto va a ser siempre. Entonces hay que tomar una determinación, qué tipo de país nosotros queremos, cómo nosotros queremos seguir con estas sociedades anónimas, si queremos seguir o no queremos seguir, si vale la pena seguir, porque nadie ha tirado los números para decir, oye, ve acá, las sociedades anónimas y todo lo que esto significa un porcentaje X de nuestro PIB. ¿Ve? Entonces, hay que ver qué es lo que estamos peleando y de qué se trata. Okay, tenemos otra pregunta, dice, si bien Panamá es un reflejo de los Estados Unidos, ¿a qué país considera el señor Miguel que deberíamos ver como modelo de desarrollo económico, teniendo en cuenta nuestra falta de recursos naturales y falta de control de política monetaria? Es que no hay un país que sea igual a Panamá con esas cosas. Panamá, Chuleta, esa es una pregunta bien interesante. Panamá se ha manejado de esta misma manera durante más de 100 años. Eso no nudarlo. Hemos mejorado en unas cosas, hemos empeorado en otras, pero siempre hemos salido adelante. A mí el tema de no tener moneda y no tener banca central y no tener política monetaria, ya eso es algo que ya pasado y pisado, ya yo no me preocupo por eso. ¿Cómo nosotros manejamos, cómo nosotros tratamos de ver cómo mejorar, ¿cómo se llama? ¿Cómo tenemos una mejor economía sin una política monetaria? Eso es lo que tenemos que pensar bien, ¿ok? Entonces, de allí a que sea, por ejemplo, cometer errores como el tener un presupuesto de 24.000 millones cuando era claro que no podías pagar 24.000 millones y esos 24.000 millones te iban a endeudarte más y tú podías quitar 4.000 millones de dólares fácil en gastos, digo fácil entre comillas, pero lo podías quitar y mantener las inversiones. Ven acá, ese error es gravísimo. Entonces, ¿para qué te metes en un problema que no te debes meter? Pero es que la política está metida en decisiones económicas también. Así que, modelo yo no veo ninguno. Podemos ver cosas que están pasando en otros países, sí, pero ningún país se parece a Panamá como tal. Que no tengamos recursos naturales, no tenemos, pero sí tenemos el canal, tenemos una posición geográfica, tenemos esto, tenemos lo otro. O sea, las mismas cosas que teníamos antes de la pandemia las vamos a tener todavía. Ahora lo que tenemos es que proyectarlas. Panamá sigue siendo considerado como un país excelente para retirarse los jubilados, pero nosotros no le sacamos provecho a eso. Entonces, sí tenemos cosas que ofrecer, sí tenemos cosas, pero también tenemos cosas que arreglar. Pero yo no me voy a quedar llorando porque el gobierno hace esto y lo hace lo otro. La empresa privada tiene que seguir funcionando, punto. ¿Ok? A que sí vale la pena que un gobierno ayude a la empresa privada para que se genere más empleo, para que se genere... Oye, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero es que la empresa privada tiene que funcionar independientemente del gobierno. Tiene que seguir adelante, tiene que seguir produciendo. Otra pregunta que es recurrente. Panamá, evidentemente, y usted lo mencionó, no imprime moneda. No tenemos una máquina como, por ejemplo, pudiera ser Estados Unidos o algún otro país de América Latina. ¿Qué diferencia tiene Panamá, por ejemplo, o qué ventaja o desventaja tiene Panamá en temas de inflación y entre lo que es imprimir moneda y firmar deuda? Uy, muchísima.
Ustedes se imaginan cualquiera de estos gobiernos que nos hemos pasado con una maquinita para hacer moneda, Dios santo. Ahí sí estaríamos con una superinflación, cuidado que hiperinflación. Así que el no tener moneda nos ha servido muchísimo, no solo ahora, sino anteriormente. Yo pienso que Panamá siempre ha sido un país pequeño, ha sido un país de muy poca gente, todo el mundo se conoce, la manufactura no ha mejorado porque seguimos pensando que somos 3 millones, 1 millón de personas, cuando ya vamos por 5 probablemente, pero sí hay ¿cómo se llama? Ganas, hay demanda, hay cosas para hacer cosas aquí en Panamá. Sin embargo, el no tener moneda y seguir pegados al dólar para nosotros nos ha servido mientras el dólar siga siendo la moneda que más se utiliza en el mundo, nosotros estamos súper bien. El problema de Panamá va a ser que hubo un momento, yo no sé si se acuerdan, en el 2001 cuando entró el euro y la gente decía, Panamá tiene que entrar a tener el euro también como moneda. Hombre, a lo mejor sí. En algún momento tendremos que pensar en eso. Panamá tiene que estar abierta a hacer cambios como eso. ¿Okay? Pero mientras tanto, nosotros no nos debe preocupar el no tener una maquinita o no. Al contrario, yo pienso que tener una máquina para hacer monedas es lo peor que pasa. Es lo peor que nos puede pasar. Y ahí sí la inflación estaría volando en este país, cosa que nunca ha sucedido porque siempre la hemos tenido en 1, 2, 3%, cuando 3 es alta para Panamá. Tenemos una intervención. El licenciado Jaime Jacome nos está pidiendo hacer uso de la palabra. Le estamos habilitando ahí un momentito para que nos hable. Aló, Jaime. no sé. Adelante, Jaime. ¿Tenías una pregunta? Bueno, parece que no. Lo volvemos a sacar. Tenemos otra pregunta. Dice, en Latinoamérica hemos abusado y desgastado el modelo presidencial y parte de las crisis que estamos viendo son productos de la concentración de poder. Pregunta, dice, ¿es coincidencia que buena parte de los países con alto grado de bienestar tengan un sistema parlamentario o si es un sistema superior al presidencial visto desde una perspectiva de crecimiento económico? Hago esta pregunta en vista de una posible constituyente, dice la persona que la formula. Chuleta. Yo no me atrevería a contestar esa pregunta tan fácilmente porque no hay data que te demuestre eso. Digo, puede tener esa percepción, pero yo no estoy tan seguro de que exista una data que te pueda confirmar eso que estás diciendo. Pero bueno, y la verdad que ese no es, yo en política trato de no meterme mucho y nunca, no he analizado ese punto de vista, ese punto de vista que están preguntando. Jaime Jacome no pudo entrar, dice, con las pobres expectativas del sector construcción y la baja en acceso a crédito, producto del desempleo, ¿no sería conveniente incentivar la construcción de vivienda de alquiler popular, modificando la ley de arrendamientos que haga expedito e inmediato el desalojo de morosos? Es una pregunta. Así mismo es, totalmente de acuerdo. Pero es más, voy un poquito más allá. Acabamos de aprobar una ley de leasing para vivienda. Todavía no se ha puesto en funcionamiento. Y esa ley de leasing te permite que puedas, haces el mismo efecto, Jaime, hace el mismo efecto que, ¿cómo se llama? Tratar de incentivar la construcción de casas o apartamentos de alquiler. Y no lo hemos hecho todavía. Y eso va a ser un boom apenas que se empiece a andar. Ok. Bueno, le damos las gracias a don Mike Magallón, economista panameño, que como nos dijo una de las personas que preguntó, le ha abierto los ojos y que ojalá pudiéramos repetir esto más a menudo. Nos comprometemos que en un par de meses volvemos a traer a Mike para ver cómo se han ajustado todos los números que él nos ha presentado en el día de hoy. Yo creo que la información que nos han presentado
le da cierto nivel de confianza a los inversionistas que están en Panamá, que están en el área Panamá-Pacífico y los que están pensando si entran o no entran a Panamá. Paso vale la pena en la cuña comercial. Los esperamos en Panamá-Pacífico a todos los que quieran participar. Yo creo que Panamá-Pacífico tiene una grande cantidad de beneficios que les puede interesar a cualquier compañía nacional o internacional que quiera invertir en este país, crear empleo, que como bien nos dijo el licenciado Magallón, es uno de los grandes temas críticos que tenemos en este país. Antes de despedirnos, Magali tiene unas palabritas recordando la feria. Claro que sí, recordarles a nuestros participantes que pueden visitar a los expositores y también decirles que tanto el INADE como el Mitradel también están presentes en la Expoferia. El Mitradel está promoviendo el concurso nacional Premios IPEL en su versión número 41. Así que pueden saber más de las bases del concurso para que puedan participar. Y en nuestra página web, adedap.org, podrán encontrar, eventualmente vamos a subir todos los webinars de los que se han hecho en el día de hoy. Para mañana tenemos 2 webinars, uno detrás del otro. El primero, la embajadora Carmen Gisela Vergara, directora de ProPanamá, nos viene a presentar la proyección del gobierno en cómo estamos saliendo a buscar inversiones para Panamá. Esa es yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos en el país, porque necesitamos que esas empresas vengan a Panamá, inviertan en Panamá y contraten personal panameño. Yo creo que eso es uno de los elementos que va a ir agarrado de la mano con lo que nos acaba de decir Mike Magallón, para poder que esa curva crezca. Inmediatamente después, Hernán Rivero de London and Regional Panamá nos viene a hablar sobre Panamá Pacífico. Todos ustedes escuchan hablar Panamá Pacífico y la Asociación de Empresas. Ustedes quieren saber lo que es Panamá Pacífico, mañana van a poder escuchar qué se ha hecho, qué se tiene pensado hacer y ustedes cómo pueden beneficiarse de todo esto. Recuerden, feria.adedap.org, entran allí y van a ver todos los stands que nosotros tenemos. Hay una gran cantidad, de verdad, como nos dijo Magali, STT, por ejemplo, está promoviendo reclutamiento de personal. Ustedes pueden hablar en vivo. Tenemos Centro de Cuidado de los Pies, tratamientos de podiatría con 25% de descuento. Y recordemos que todavía están a tiempo de entrar al de Lowe's Hotels, que fue el de la charla del martes. Se están rifando a todos los que vayan y presenten y entren al stand de Lowe's una noche, dos noches, una estadía con 2 noches para una persona en ciertos hoteles Lowe's que tienen. Ustedes le preguntan a ellos dónde están, son hoteles de lujo espectaculares. Delta Airlines tiene varias promociones, viajes Anita, Allegro Tours, contactos. Señores, la Feria de Panamá Pacífico es de ustedes. Los invitamos, les recuerdo, feria.adedap.org y los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana aquí. Muchas gracias, Mike. Gracias, Magali. Gracias a todos los que nos estuvieron con nosotros aquí y en Facebook Live. Hasta mañana. Gracias. Chao.